Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Bueno, acá estamos en otro lunes, por suerte hoy un poco más agradable y nuevamente con Charo, que a la distancia hoy, pero bueno, sí, volvió a estar con nosotros, eso es importante, así que estamos con la compañera Charo. Bueno, estoy yo hoy en la conducción, agradecer al Chino Román que está operando el programa y siempre acompañándonos, y así que bueno, nada, un lunes nuevo. Charo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda esa recuperación? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien de las costillas, pero estoy un poco con tos y engripada, así que preferí estar desde aquí hoy para no estar en el piso. Así que bueno, acá estamos. Bueno, tenemos un lunes, sobre todo, con bastantes noticias. Hoy, como decían las chicas, con el 3J, una fecha importante y sobre todo para conmemorar. Yo siempre digo que son días de reflexión más que días así como para, para generar, viste, alguna cuestión de personal, viste. Me parece que es un día de mucha reflexión y sobre todo, bueno, también una semana complicada, sabiendo que la semana pasada nos enteramos del fallecimiento de Norita Cortiñas, a la cual, bueno, lamentamos mucho y agradecemos desde nuestro lugar y tan personal por la lucha enorme que dio por los derechos humanos y por tantos compañeros que hoy nos faltan, que este gobierno obviamente trata de tapar, pero no lo vamos a permitir. Así que bueno, mandarle un gran saludo a la familia y tener un gran recuerdo de Norita Cortiñas, que ha dejado una huella muy grande en todos nosotros. Así que bueno. Sí, presente ahora y siempre. Con respecto a lo del 3 a lo del Ni Una Menos, el día de hoy quería aprovechar para comentar algunos datos. Todavía sigue muriendo una mujer cada 35 horas. Entre enero y mayo de este año ya fueron 127 las víctimas de femicidio. En 152 días, 127 personas asesinadas por ser mujeres, por ser lesbianas, por ser travestis, trans, según el último informe del Observatorio de Femicidios que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Los datos recolectados desde el 2014 muestran una estabilidad considerable en las tasas de femicidios directos. De un inicial de 1,03 víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en 2014 se pasó a uno de 1,05 en 2023, solo con niveles apenas menores en 2021 de un 0,99 y 2022 de un 0,96. Teniendo en cuenta los posibles subregistros de los primeros años y actualizaciones posteriores, en estos 10 años se informaron al menos 2.446 víctimas directas de femicidio, un promedio de casi 245 por año. Esto lo dice el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, que se difundió este pasado viernes. Lo comento porque, bueno, cada una de esas personas nos faltan y es importante, como vos decías, reflexionar al respecto, pero bueno, no queremos que haya más. No, los números son impactantes. Creo que los que tenemos ese momento de reflexión y vemos sobre todo los números son totalmente alarmantes en una sociedad y sobre todo en un gobierno que promueve la violencia hacia los sectores que no acompañan o no son convocadas por el espacio de la libertad avanza. Entonces, ver estos números son muy impactantes y ver cómo un gobierno, en vez de hacerse cargo y sobre todo dar respuesta a la problemática o a los homicidios y femicidios que están sucediendo, lejos de eso los tapa y trata de minimizarlos, de decir, no, los femicidios, bueno, no los conozco. Bueno, todo lo que hice este gobierno, que no lo voy a replicar ahora porque la verdad es que me da un poquito de escalofrío, es un poco para reflexionar y para tener en cuenta, la verdad, a la hora de obrar como sociedad y llevar conciencia a todos. Así que bueno, arrancamos un nuevo programa de 3 en 1 con todo. Y con Charo veníamos hablando de algunas cosas de esta semana. Bueno, pasaron muchas cosas. El presidente viajó a El Salvador, tuvo un mensaje que el presidente Bukele le dejó sobre lo público tiene que ser mejor que lo privado, que creo que ahí el presidente debe haber tenido sus diferencias, pero bueno, no lo aclaró. Hemos tenido una muy buena noticia en el día de ayer con
con la elección que se hizo en México y que Claudia Sheinbaum es la nueva presidenta de México, a la cual en un nuevo esquema de frentes y diversos espacios ha logrado acceder a la presidencia por un resultado contundente y a la cual, bueno, nada, nos pone muy contentos desde este espacio, sobre todo para seguir trabajando en las políticas de inclusión y de todo lo que creemos que el pueblo mexicano le va a dar un muy buen futuro y no va a ser un retroceso en calidad y materia de derechos. Pero bueno, Majo, no sé si Charo, si querías hacer una breve reflexión de lo de México. Con respecto a lo de México, bueno, es súper interesante. Por un lado, que marca una continuidad, pero una continuidad, de hecho, el único funcionario que ella, digamos, mantuvo es el ministro de Economía, como para mostrar esta continuidad, pero al mismo tiempo estuve leyendo un poco sobre la historia de la militancia de esta compañera y bueno, siempre fue defensora de la universidad pública. Ambos padres de ella son profesionales, más que nada del ámbito de la ciencia. Ella también lo es. Y ahí, en su momento, cuando se conoció con AMLO, decía esta nota, AMLO le había convocado y se le habían recomendado por su especialidad en lo que tiene que ver con cuestiones medioambientales y él le preguntó si podía hacer algo con el tema de la reducción de la contaminación y así fue. Eh, y en esta oportunidad él la convoca para continuar, digamos, con el proceso de transformación que viene teniendo México. Vale aclarar que si bien no han tenido un desarrollo desde lo económico importante, sí han logrado una redistribución de la riqueza y han podido, digamos, bajar la pobreza y ayudar a un montón de gente que durante muchísimo tiempo en México había estado excluida, con lo cual esperamos que este proceso se siga profundizando y bueno, ha tenido una excelente elección con un porcentaje muy alto de acompañamiento y AMLO se está yendo con un 75% de aprobación, ¿no? Y ella ganó con un 60%, dejando a su contrincante en un muy por debajo. eh, Así que bueno, esperemos que le vaya más que bien y nos da mucha alegría que sea la primera mujer también en ocupar ese lugar en México. Tal cual, bueno, mandarle un saludo a todos los compatriotas y hermanos mexicanos en esta excelente elección que han tenido y sobre todo, bueno, a nuestra mirada personal de excelente elección de nueva presidenta, vamos a decirle nueva presidenta a Claudia Sheinbaum y felicitarla. Bueno, hoy tenemos un tema que es algo de lo cual queremos hablar y que nos parecía sumamente interesante a raíz de todo lo sucedido la semana pasada con la ley base y todo lo que veníamos hablando en este programa el lunes pasado, que hicimos el análisis con nuestra columnista Diana Alguín, lo cual hoy ya parece un poco atrasado lo que vinimos hablando la semana pasada, pero fue acertado en ese momento. Y en el día de ayer leímos una nota que corresponde a la revista Panamá, que es del periodista Juan Di Loreto, que es Alguien tiene que hacer política. Y un poco de eso vamos a hablar hoy, y de esto de que el presidente se pone el traje pero no el oficio. Es algo de lo que dice esta nota, que es súper interesante, y lo que habla un poco son de las relaciones inestables del presidente con su gabinete. Lo que le pasa a él lo que le pasó a él en el Ministerio de Capital Humano, lo que le viene pasando a él con la relación con Macri, con los gobernadores, con todo lo que veníamos hablando un poco la semana pasada y esta semana con esta nota lo profundizamos. Pero hay algo muy interesante que dice esta nota y que con eso lo uso como disparador, Charo, que si solo te pones el traje, el oficio es para la casta, para el político, para el operador, para el burócrata. Pero el nombre de esa figura, y eso es lo relativo y lo raro, digo, en esta gestión, es que el nuevo nombre del jefe de gabinete que se dio a conocer la semana pasada es que fue Guillermo Franco, que muchos conocemos y sabemos que es un profesional de la política. De hecho,
sacó el dictamen, obviamente, en disidencia, con gran cantidad de firmas, pero consiguió las firmas para el dictamen, y esto era impensado. Si no hubiese sido Franco, creo que no hubiese salido la aprobación de la ley base. Por ejemplo, no hubiesen conseguido el dictamen de la ley base en comisión. Y esto es algo un poco de lo que habla la nota. No sé, Charo, si tenés alguna reflexión de esto. Mira, lo primero que me surge a partir de pensar en esto de ponerse el traje pero no el oficio es lo que le dijo Eunquian en esa nota que le sacó en C5N Lautaro Maslin, esa declaración donde le pidió que haga de presidente, ¿no? De alguna manera. Es algo que se viene notando. Al mismo tiempo, a mí me da la sensación de que no le interesa demasiado su ley tener ese rol más que dedicarse a lo que quiere hacer, que es ser un referente a nivel internacional del movimiento libertario. Eh, Sin ir más lejos, hablábamos de su presencia en El Salvador y una de las cosas que él comentaba era que estaba muy contento porque supuestamente Caputo está siendo tratado como un rockstar. Eh, y en realidad una de las cuestiones que surgió a partir de la designación de Guillermo Franco fue que lo que le cuestionaban al jefe de gabinete anterior era justamente esa falta de política. Lo que sí yo haría una salvedad, y por ahí para que profundicemos un poco más, es cuando hablamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hacer política? Si bien puede ser esto que vos planteás, que es como la casta, pero también qué es lo que pasa con la gestión, ¿no? Porque la realidad es que no hay gestión de política pública. Como no hay política, tampoco hay gestión de política pública. Lo que pasó con el Ministerio de Desarrollo Social y lo que viene pasando en lo que tiene que ver con el Estado nacional a nivel estructura es que no salen las estructuras de cada uno de los ministerios. Y bueno, en este momento, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, después de las denuncias y lo que está ocurriendo, no tiene casi funcionarios, ¿no? Entonces, hay algo ahí de la falta, que es esta cuestión de falta de gestión y también falta de política. Una de las cosas que también trae esta nota, que también está para reflexionar, es lo paradójico, ¿no? Porque aparece Stutzenegger como una figura que está al entrar en algún momento, pero no sabemos en qué lugar, pero sin Por Milei. embargo, plan ¿cómo? Dicho por Milei, dijo, estoy discutiendo con él qué ministerio le voy a dar o qué ministerio le voy a armar. Claro, pero al mismo tiempo es alguien que no tiene una función pública, que no está designado, pero sí por medio de un Twitter plantea una nueva manera de repartir los alimentos. Entonces es como, es todo como muy caótico y al mismo tiempo yo no creo que sea inutilidad o falta de experiencia. Para mí, en algún punto es a propósito. Es maldad. No sé cómo lo ves vos, No, pero es maldad, sin duda. Yo creo que ahí lo que le pasa a este gobierno, y que vos bien lo marcaste, es el tema de la falta de gestión. Y es un gobierno que todos sabemos es falto de cuadros propios, vamos a ser sinceros, es falta de cuadros propios. Lo vemos en muchos funcionarios, por ejemplo, Francos, que provenía de la gestión de Alberto Fernández y un político de trayectoria bastante data de hace bastante tiempo, su inicio en la política. Por eso cuando vemos un cuadro como Guillermo Franco dentro de esa gestión, digo, no un cuadro, me refiero a un político de carrera, por así decirlo de alguna manera, a uno le llama la atención porque no están faltos de cuadros políticos y de gente que sepa hacer política porque se les ve en la gestión, sobre todo como vos bien marcabas, y esto les pasa porque les sucedió lo de los alimentos, le sucedió ahora también, les explotó el tema con De la Torre en la CENAF, en lo que conocíamos como la CENAF o conocemos como la CENAF,
dentro del Ministerio hoy en día de Capital Humano. Y en esto se empezaron a destapar un montón de otras cuestiones que tienen que ver con irregularidades y cuestiones ilegales que tienen que ver con la ilegalidad. Hoy en día conocemos, está el tema de los contratos truchos o los contratos que no se facturaron a través de un a ver, ahí me puedes ayudar vos, pero de un lugar o de un organismo internacional. De la OEI. De la OEI. Del organismo... Ahí está. La OEI y todo lo que sabíamos de ese tema de retornos. Que si uno dice, mirá, es parte de lo que declaman en su gestión para combatir y dentro de esa misma gestión lo ven, porque digo, hace semanas, 2-3 semanas, venimos viendo a una de las subsecretarias legales del Ministerio de Capital Humano promover y decir que las organizaciones sociales, que la corrupción, que los retornos, que todo lo que ellos declaman y lo llaman, entre comillas, la casta. Hoy en día hay denuncias y dentro de su mismo espacio hay denuncias entre ellos mismos por irregularidades en estos mismos temas que ellos declaman y denuncian abiertamente y por el cual yo creo que accedieron a ser gobierno por esos mismos temas. Entonces digo, haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, entonces ¿será? Será eso, pero también, digamos, me parece que hay un montón de variables que se juegan al mismo tiempo. Por un lado hay un montón de gente que está todavía confiando y está esta cuestión que también plantea la nota de el sacrificio, ¿no? Te plantean la cuestión de sacrificarte porque en algún momento va a mejorar la situación. Por otra parte, como hay ciertos precios que por ahí pueden estar bajando, en realidad están bajando porque se destrozó el El consumo. consumo y el poder adquisitivo. Y también una de las cuestiones que se plantean es, sí, se hizo una devaluación, se mejoró en su momento el tipo de cambio, pero ahora seguramente está empezando a suceder de vuelta, con lo cual todo lo que se sacrificó en realidad de alguna forma no sirvió de nada. ¿Y a qué costo eso se está generando? Por otro lado, y en esa misma línea, mucha de la gente que todavía acompaña plantea, bueno, hace 6 meses que está y tampoco hay nada del otro lado que te proponga una alternativa, algo tangible, ¿no? Del otro lado que diga, bueno, no sé, la oposición concreta a este gobierno es tal o cual persona. Con respecto a lo que tiene que ver con esa caja que estaba generándose desde la CENAF y ahora aparentemente también estos contratos aparentemente habrán aparecieron en otras dependencias. Yo creo, eso es una suposición y es mi opinión personal, que en realidad esa caja, por dónde venía, digamos, por los de la Torre, tiene más que ver con una caja para el armado de la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich. Eh, por eso también está esta cuestión que se ha dicho, que estas personas digamos, esta persona que se echó, que era el secretario, el hermano ha planteado la quita de poder político a lo que sería los libertarios. Pero bueno, hay que ver cómo se va mostrando todo eso de acá en adelante. Otra de las cuestiones llamativas, en realidad, es que a partir de esto se autodenuncian ante la Oficina de Anticorrupción. Y con respecto a lo que tiene que ver con la cuestión de los alimentos, la realidad es que hay un delito consumado ante la falta de entrega, ¿no? Más allá de que ahora parece que aparecieron algunos camiones para empezar a entregarlos. Por otra parte, todo lo que se plantea en torno al incumplimiento, ¿no? Había yerba, entonces no le vamos a dar yerba porque con la yerba la gente no se alimenta. El planteo de Sturzenegger, por otra parte, que a mí me hace acordar, no sé qué te pasó a vos, pero esta cuestión de triangularlo a partir o hacerlo más allá de que con una promesa de compra,
sin hacerlo por lo que serían las licitaciones, que obviamente te sale mucho más barato que hacerlo desde la manera que están planteando. Por lo que estuve escuchando también, la idea era hacerlo a través de algunas de fundaciones. Y si es así, es como volver, a mí me hizo acordar a volver a la parte pre-peronismo, cuando existían las sociedades de beneficencia, ¿no? No sé qué te pasó a vos con eso. Pero bueno, son todas estas cuestiones que se van plasmando cuando en definitiva lo que no están haciendo es entregando la comida y que en definitiva yo creo que no lo quieren hacer y no lo hacen por esto mismo que Milei plantea, que es bueno, la gente se va a arreglar sola y de alguna manera va a buscar la manera de no morirse de hambre. Bueno, ahí hay un tema también que en el haz lo que yo digo y no lo que yo hago, y me parece que en este punto donde rasques un poco encontrás un poco de pus y encontrás eso. Creo que en eso hay un nivel récord de que en menos de 6 meses este gobierno ya tiene hechos consumados o bastantes hechos de cuestiones internas donde se denuncian y la interna explota. En este punto, esta misma nota, y es un tema que es súper interesante, dice que en el gobierno de Javier Milei es algo interesante que su novedad desconcierta y se pregunta si eso no se hacen, que la declamación de Viva la Libertad, que tanto conocemos, que acá lo ponen BLL, como suelen decir los libertarios, tiene una cuestión que es inversamente proporcional, porque los tipos de controles que sufre la economía es inverso a la cantidad de veces que se grita viva la libertad. Y en este punto, la economía de hoy en día está totalmente regulada. No es que hay una libertad económica. Digo, los precios están pisados, el peso del dólar está pisado. Si vemos lo que es dentro de la ley bases, el RIGI, yo estuve haciendo un trabajito sobre eso, prácticamente es una venta y destrucción de la pyme, de la industria nacional, es una destrucción de los puestos de trabajo, es una reprimarización, vamos a decirle, de la economía, es tener cero tipo de control sobre los elementos primarios nuestros, sobre la materia prima nuestra, y me parece que en eso hay una cuestión que es... a ver, sí, vamos a decir, cero regulatoria, pero en este punto no es en beneficio para el país, no es en beneficio para nosotros, sino que es un poco esta cuestión de decir, nos vendemos al peor postor, porque ni siquiera es el mejor, vamos a decir, nos vendemos al peor postor. Y creo que el RI, si uno lo logra entender, cosa que es compleja porque no lo van a dejar así abiertamente a ver cómo es eso, es lo que este gobierno representa. Y lo que decías vos, Charo, es la cero capacidad de gestión, la falta de humanidad, digo, de ser inhumanos, sobre todo son muy inhumanos, porque, a ver, uno puede entender y podés decir, no estoy de acuerdo con la forma de trabajo o lo que sea que ellos quieran denunciar o como quieran establecerlo. Si no están de acuerdo con los movimientos sociales, es un tema que ellos sabrán o cada uno sabrá, pero tenés que encontrar un mecanismo de gestión, porque los que se perjudican y los que están perjudicando con la falta de entrega de alimentos son todos los argentinos que en su gestión, sobre todo, porque creció mucho, son los argentinos que cayeron del mapa y los argentinos que hoy en día no tienen un ingreso y no tienen un plato de comida, pero no tienen un plato de comida porque la economía los dejó fuera de un sistema, porque este gobierno los dejó fuera de un sistema. Y es un poco lo que va a profundizar si la ley base pasa el Senado y se aprueba. Si se aprueba la ley base, se va a profundizar. El tema es qué estás desregulando y qué estás regulando. Porque en realidad están regulando algunas cosas y desregulan otras que tienen que ver también con la seguridad de todos los argentinos y argentinas. Digo, el tema de las armas, el tema de no controlar, de no entregar los materiales para los arreglos de los trenes. Mañana hay un paro en relación a este tema. El tema de no poner lo que tenían que poner para lo que ocurrió con el choque del tren, el tema de no pagar lo que tenían que pagar por la cuestión del gas, por no intervenir, pero después terminamos pidiéndole a Lula que nos traiga gas para que no pase lo que pasó la semana pasada, que nos quedamos sin gas.
Ahora, lo eximís lo eximís de pago de impuestos al de Mercado Libre, eh, digamos, en esa cuestión, y aparte, porque hay que en eso sí tiene que ver con la batalla cultural que ellos plantean, me parece, no sé qué pensás vos, pero esta cuestión de, bueno, no se le da comida porque la gente se puede arreglar sola. Y en realidad lo que implica esa ayuda para que esa gente no se muera de hambre, comparado con todo lo que están despilfarrando o permitiendo que otros hagan, es nada en relación a lo que vos podés llegar a ahorrarte. Eso es lo loco para mí también. No, ¿No? todo. Y en esta cuestión de, bueno, la gente pobre la dejamos que se arregle sola y que siga, dale que va. Esa es la sensación mía, no sé qué te pasa a vos. No, yo lo veía el otro día en la nota que le hacían a Poltroni, eh, que es una figura de ellos, sobre todo, de la Libertad Avanza, y creo que se lo hacía Tenenbaum, estaba en la radio con Tenenbaum, que le decía, le preguntaba acerca de lo que había sucedido con el tema del gas y le dijo, bueno, sí, yo sobre esos temas no desconozco. Y en realidad es simplemente leer un poco, informarse y obviamente adentrarse en una temática que es un problema. Uno lo puede hacer como ciudadano, lo puede hacer de este lado, creo que la mayoría de nosotros como militantes lo hemos hecho, pero ellos tienen la obligación de hacerlo como gobierno. Y en este punto lo que le decía Tenenbaum, que es lo loco, porque digo, no es que Tenenbaum haya sido un periodista que esté referenciado con el peronismo, mucho menos con Cristina, con Alberto Fernández ha tenido sus diferencias y lo ha hecho saber, y digo, en este sentido no es que no es que tiene una referencia, no es un 678, no es un gobierno, no es un programa que tenga fin con una finalidad política. Y en esto lo que le dice Tenenbaum, dice, no, yo no puedo entender, o sea, desencajado se lo dice Tenenbaum, que él no podía entender cómo eran tan brutos de haber hecho de no haber invertido esa plata que era un X porcentaje, y sí habían pagado los barcos como, no sé, 20 veces más, 30 veces más, o sea, habían pagado, en vez de pagar 50, habían invertido 50 millones de dólares, 50 mil millones de dólares, habían pagado 500 millones de dólares. Entonces, de 50 millones habían pasado a pagar 500 millones. Y eso era lo incomprensible de la magnitud de decir una política que supuestamente viene a hacer un ajuste, a ser más acotada, un poquito más de resguardar la economía y no hacer tanta inversión y esto y lo otro, pasaban de hacer una inversión por el cual era un beneficio para todos los argentinos y nos solucionaba un problema que era el tema del gas, y terminaban pagando muchísima más plata para traer de afuera. Entonces, en este sentido, me parece que eso de Tenenbaum y esa nota de Tenenbaum da un reflejo de lo que es este gobierno, es cero gestión y tapar todos los baches. Pero, dada la hora y dado el corte comercial, vamos a decirle así, que tenemos que hacer, vamos a hacer una pausa y después seguimos con todo esto que nos deja la nota esta. Pase de largo portal a detenerme, ¿para qué? Detenerme, ¿para qué? De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, Barro Negro y Huellas Hondas, como en denantes ayer, de recuerdos y caminos, un horizonte abarqué, lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer.
Paco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Cipriano Vila también, dos horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. Detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fugas, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel. La sombra de mi caballo junto al río divisé, se me enrollaban en el alma las leguas que anduve en él. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. Detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. Bueno, acá volvemos después del corte y un excelente tema que escuchamos de Sin Caballo y en Montiel, el autor Atahualpa Yupanqui, cantado en esta versión por don Alfredo Zitarrosa, al cual le tengo una gran admiración y soy un gran fanático de don Alfredo. Este tema Sin Caballo y en Montiel es un tema muy lindo, y en un pasaje del tema nombra, como él dice, dos horcones entrerrianos que son Cipriano Vila, a don Cipriano, que son dos paisanos entrerrianos, y esto lo que nos da un poco es esta Argentina federal que a uno lo llena de orgullo, sobre todo más allá de que don Alfredo era uruguayo y bueno, Atahualpa argentino, es un tema de Atahualpa. Acá nombra a Cipriano Vila y a Climaco Acosta, que son, como él dice nuevamente, dos horcones entrerrianos y de nuestra patria querida y federal. En este punto, bueno, la semana pasada justamente hablábamos un poco de la relación de Javier Milei con los gobernadores, con todo lo que es la patria que nos compete y obviamente del cual somos ciudadanos. Y en este punto hablar un poco del sufrimiento que están atravesando, sobre todo las provincias que parecen a veces tan lejanas y tan lejos de lo que es el epicentro de la política y de la sociedad para los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que nunca dejamos de acompañar y de comprender de que a veces esa distancia y esa lejanía es un problema a veces para visualizar. Y creo que en este momento este gobierno está perjudicando mucho a las provincias con todo el tema de lo que es esta ley bases y de lo que es, en la semana pasada hablábamos un poco de lo que había dicho Puyaro,
que esto era la destrucción de las pymes de Santa Fe, obviamente. Como gobernador de Santa Fe le competen las pymes y los puestos de trabajo de su provincia. Y en esto, bueno, entendemos que este gobierno en la cuestión inhumana también comprende a las provincias. Es un gobierno que pide ajuste, que habla de un sacrificio, que habla de que es el sacrificio que tenemos que hacer para llegar a un puerto al cual desconocemos, o al menos, como ellos dicen, no la vemos, y creo que cada vez hay más argentinos que no lo están viendo, ese futuro. En este sentido me hace acordar mucho, no sé, Charo, si te acordás de esa expresión de la ex vicepresidenta Michetti, cuando decía, bueno, estamos en un túnel, pero bueno, allá empezamos a lo lejos a divisar esa luz que nos da la salida del túnel. Y en esto hablo un poco de lo inhumano de este gobierno, que si puedo descifrar o puedo describir un poco esta cuestión inhumana, lo que me sale es que ellos hablan de un sacrificio de la población muy grande. El otro día estaba diciendo que había hecho un gran ajuste, y digo gran ajuste porque fue, él dice que había subido entre, no me acuerdo si 16 puntos del PBI en esta charla con Bukele que tuvo en su visita, y él habla creo que 16 puntos o 14, bueno, no me acuerdo, no vi en el caso cuántos puntos era del PBI que él había ajustado. Y en esto yo lo primero que me acordaba es los 9 puntos y un poco más, casi 10, que habíamos tenido en la pandemia con el gobierno de Alberto Fernández. Y la catástrofe que eso fue. Me acuerdo que en ese momento, en un discurso de Alberto Fernández, decía que habían caído 10, casi 11 puntos en el año 2001, en la época de la crisis. Digo todo esto para dimensionar un poco al sacrificio que nos estamos sometiendo todos los argentinos, todos, desde Ushuaia hasta La Quiaca, con diversas problemáticas en su cotidianidad y diferentes realidades, pero obviamente una Argentina que se está haciendo cargo de un presidente que decidió hacer un ajuste feroz en un plazo muy corto, y que lo estamos sufriendo todos los argentinos. Y en esto digo lo inhumano porque es un presidente que el gasto público lo achica a su medida, pero no deja de tener un sector muy concentrado de la población que sí la pasa muy bien. Y en este sentido es lo que yo digo cuando vemos que el presidente había dicho lo del avión presidencial y esto y lo otro, pero dijo, por cuestiones de seguridad tengo que ir en el avión presidencial a hacer todas las giras que tengo que hacer. Tengo que gastar toda la plata que gasto para ir a los eventos que yo considero que son de mi interés. Porque recordemos, y como decíamos la semana pasada, el presidente de la Nación tiene que tener una agenda oficial por el cual sus viajes al exterior estén justificados. Entonces, en este sentido, él creo que pocos viajes ha podido justificar o podrá justificar, pero la sociedad sigue pagando este ajuste. No sé, Charo, esta reflexión mía, y perdón la vehemencia a veces con la que lo digo, trato de decirlo en el tono más calmo posible, pero bueno, no sé cuál es tu opinión. Ah, estás calmo. Está bien. A ver, el ajuste, hay muchas cosas que planteó que de hecho las está ejecutando, eso no hay ninguna duda. El tema es a dónde apunta el ajuste y qué es lo que estás ajustando. Y por eso me remito a lo que decía antes del tema musical, ¿no? Hay una decisión en eso. Hay por un lado una decisión de que el Estado se corra de algunas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la asistencia, porque, o sea, está, y aparte de eso, eso sí es algo que no cumplió, porque una de las primeras cosas que planteó es que las tarifas, por ejemplo, se iban a aumentar cuando la gente tuviera la plata para poder pagarlas, que eso no sucedió porque no hay una modificación en los sueldos de nadie, por un lado.
sí, y que también planteó que la billetera de Capital Humano iba a estar abierta. Y ahora, recién ahora se está repartiendo la comida que desde diciembre no se entrega, que ni siquiera la compró este gobierno, que viene del gobierno anterior, y fue a partir de un reclamo judicial que de alguna manera los empuja a tener que hacerlo, con lo cual eso tampoco lo cumplieron. Por eso creo que sí, digamos, cumplió determinadas cosas que tienen que ver sobre todo el tema del ajuste en sí mismo, pero no cumplió tampoco con el tema del cepo, que es algo que le vienen reclamando. eh, Hay una mirada y hay una cosa que más allá de la ley bases que tiene el dictamen, hay una cosa muy importante que es que el DNU sigue vigente. Y por ese DNU hay un montón de consecuencias que seguimos sufriendo, entre ellas el tema de la cuestión de los alquileres. Digo, sin ir más lejos, en la puerta del lugar donde trabajo hay dos hermanas que están viviendo, una que hace 10 años que vivía en la calle y otra que hace 5 meses que no pudo alquilar más y está viviendo con la hermana, ambas en la calle. Una con una discapacidad y están tratando de ver entre las dos si pueden conseguirse algo para poder salir, obviamente, de esa situación. Pero la realidad es que cada vez más vemos no solo la gente que ya estaba mal, porque también vamos a reconocer que había una pobreza muy alta digamos, durante el gobierno anterior, que hay un aumento considerable en estos 6 meses por las políticas que está llevando adelante su ley, pero al mismo tiempo cada vez más hay cada vez más gente que no puede alquilar, o que se tiene que ir o achicar o directamente quedan en situación de calle, ¿no? Y al mismo tiempo, vos hablabas de las provincias, ¿no? Y cómo es esta situación en las provincias, y lo estuvimos viendo hasta hace poco y siguen reclamando los docentes y el personal de salud en Misiones. Ya la policía, digamos, acordó, pero bueno, están teniendo sueldos bajísimos, que mucho de eso tiene que ver con que no se Y ha acordó un porcentaje cumplido muy con lo que bajo. se tiene que entregar a las provincias. ¿Cómo? Acordó la policía con un porcentaje muy bajo de suba. Sí, sí. Yo a veces Y lo cuando... paradójico es que a los 2 días estaban reprimiendo a los docentes que estaban pidiéndoles que se vayan Para no perder la costumbre. del corte, Para no ¿no? perder Pero la bueno, costumbre. Yo ahí digo, cuando... para dar un ejemplo, no es la única provincia, también está pasando en Corrientes, vienen pasando en todas las provincias, porque tienen tarifas muy altas y sueldos muy bajos. Yo cuando escucho a veces un poco, y esto me voy a justificar, digo, cuando escucho a don Alfredo Citarrosa y cuando escucho ese estilo de música, mi reflexión siempre va a las provincias. Mi pensamiento va siempre un poco a la reflexión a las provincias. Y en esto voy a tocar un tema personal y pido permiso a Charo, que es un poco, a mí siempre me toca desde el lado familiar. Charo sobre todo sabe la historia familiar y de dónde trasciende mi familia, y digo, en esto es raro porque digo, hay algunos que lo llaman la conciencia de clase, ¿no, Charo? Sí. El otro día estaba Pero leyendo... somos los zurdos llorones. Somos los... Esos. Yo el otro día estaba leyendo unas cuestiones históricas que a veces me pasa y me mandan, porque tengo buena relación con muchos historiadores que les ha gustado la historia de mi familia, y ahora les voy a contar brevemente un poco eso. Y el otro día estaba escuchando y me pasan un documento, estaba escuchando un podcast histórico, nada que ver, y encontré una parte de la campaña del desierto y sobre todo esta cuestión de cómo las provincias se iban formando. Y en esto me mandan, por arte de magia, no sé, por las casualidades de la vida o por lo que quieras, un historiador me manda una carta que le manda un familiar mío, que en ese momento, Charo ya sabe, era general de Rosas. Manda una carta preguntándole al brigadier don Juan Manuel de Rosas, y nos ponemos de pie, sobre la situación y recomendándole la buena relación
con los indígenas. Y en esto hablaba un poco de que trataba de esta cuestión de decir no pelearse, sino arreglar, acordar. Y en esto un poco a mí me llamaba la atención. ¿Y por qué me gustó este tema? Y me gusta este tema de Atahualpa Yupanqui. Yo porque soy fanático y tengo una preferencia siempre por Alfredo Zitarrosa, pero digo, por esta cuestión que comprende a las provincias. Digo, no es una pelea con las provincias, podemos tener diferentes puntos de vista, pero somos todos argentinos. Y en este punto me llamaba mucho la atención porque digo, estoy hablando de 1800, digo, el general Pacheco, que es de quien hablo, fue cadete de San Martín, cruzó los Andes, digo, luchó por una Argentina, o por la construcción de una Argentina nacional y soberana. Después fue general de Rosas y bueno, ya no vamos a entrar sino en cuestiones más de índole histórico. Pero digo, en este punto, cómo uno pierde esa visión, cómo este gobierno pierde esa visión. Y cuando entregamos la soberanía, digo, de nuestro país, es eso lo que uno dice y decís. Pero bueno, yo, porque me toca personalmente, digo, a mí porque me toca familiarmente, por mi apellido o por mi familia. Pero digo, ¿cómo uno es capaz de entregar esa soberanía o esa identidad que uno tiene y que al menos yo llevo muy orgulloso de ser argentino? ¿Cómo uno es capaz de decir, no, bueno, las Malvinas, no, bueno, ya está, nos ganaron la guerra, ya está, ya... No. Las Malvinas son un reclamo. Ahora, distinto es la forma de reclamo o la forma de resolver un conflicto. Entonces, en ese sentido, un poco a mí es la reflexión que me lleva, y digo, ¿por qué hice todo este preámbulo? Es porque digo, me parece que hay que tener, y en esto voy a ser sincero, me parece que es parte de la reconfiguración del espacio nacional y popular que pueda hacer frente a este gobierno, tiene que ser totalmente federal. Porque es un gobierno que le está dejando afuera a las provincias, está dejando fuera de la discusión. Y en ese sentido hay que tener una mirada muy federal. No sé, Charo, vos qué opinás de eso. Vos hablas de federalismo, a mí me viene la entrevista que tuve con Paco Turañona. Eh, Al a cual le ver, mandamos un saludo muy grande porque tenemos un gran cariño, Paco. a mí lo que me pasa es que no espero nada, digamos, de su ley en ese sentido, porque ya sabemos cómo piensa. Hay un error de concepto para mí en relación a la función institucional que tiene que cumplir, pero bueno, también venimos hablando desde el principio del programa que no ejerce esa función, ¿no? Que es administrar el país, pero está administrando los recursos que son propios de las provincias, para empezar. O sea, en realidad no tendría la potestad de hacer lo que está haciendo, y menos utilizarlo como moneda de cambio, digamos, para que, por ejemplo, le apruebe las leyes, pero eso lo hicieron todos, lo vinieron haciendo todos los gobiernos en cuanto a forma de negociación, si querés decirlo de alguna manera. Para mí, digamos, si tengo que pensar algo diferente que verdaderamente entienda, o tome en cuenta y arme teniendo en cuenta un Estado federal, tenemos que barajar y dar de nuevo, tener en cuenta las potencialidades de cada una de las provincias, las necesidades que cada una de las provincias tienen para su desarrollo productivo. Cada una tiene diferentes bondades, para decirlo de alguna manera, que pueden crecer muchísimo, porque si algo que tenemos es una riqueza inconmensurable, pero para eso se necesita obra pública, se necesita inversión, se necesita, digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con la planificación estratégica de un país. Y ahí te traigo, si querés, la nota que tuvimos con Joaco, donde hablábamos de, bueno, qué lindo sería poder proyectar un plan de acá a 50 años como hace China, y ir de a poquito, paso a paso, llevando adelante un plan de esas características, ¿no? Tal cual. Ahora, eh, hay una crítica, por lo menos que, que me parece que siempre la planteamos desde este programa, que es que en realidad todos somos federales de la boca para afuera, pero todo se termina decidiendo
pero Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Sí. Como se suele decir, y eso hay que romperlo sí o sí para poder tener una construcción colectiva, con inclusión y con desarrollo de acuerdo a las particularidades de cada lugar. No, no, tal cual, porque eso es lo que nos va a permitir reconfigurar un espacio federal, amplio y sobre todo de una representación amplia, porque esto, y esto es lo que yo sobre todo creo, que las representaciones tienen que ser lo más amplias posibles, no perdiendo el eje de lo que creemos, sino representando un porcentaje más amplio aún de la sociedad y representando sobre todo a sectores que han sido postergados y que son postergados hace mucho tiempo. Hoy es una fecha en la cual le mandamos un saludo sobre todo a todas las compañeras que hace 9 años emprendieron este camino de lucha y obviamente desde este espacio y desde este programa acompañarlas. Y me parece que en ese sector es siempre lo que Milei quiere combatir, que es y que Macri ha querido combatir también, que es donde nace una necesidad, donde hay una necesidad nace un derecho, es esta cuestión de decir de qué manera uno amplía y de qué manera uno cobija a estos sectores y de qué manera uno acompaña a estos sectores. Entonces, en ese sentido, me parece que es de qué manera construimos algo aún más amplio, aún más representativo y aún con mayor calidad de representación en sectores que han sido y son todavía muy vulnerables en el día a día y en el cotidiano. Y en esto, para ir cerrando el programa de hoy y sobre todo esperar que la semana que viene Charo esté ya de nuevo en el piso y con nosotros y tener la alegría de tenerla nuevamente al lado mío, quería hacer en estas cuestiones que yo tengo, que viste que esas son muy amplias. En esto, en sentido, puedo decir que soy el más federal de los federales. Charo, ¿sabes? Hace unos meses estoy entrando unos chicos, yo jugaba al rugby, toda mi vida jugaba al rugby, y estoy entrando unos chicos del sur, chicos que vienen del sur a estudiar acá a Buenos Aires y tienen un equipo de rugby, al cual me han convocado a través de un amigo mío, al cual le mando un saludo a Franco. Y emprendimos un camino hace unos meses de revertir un poco algunos años que venían mal y que venían con malos resultados y obviamente golpeados. Y en esto lo que yo les contaba, obviamente en mi breve experiencia, es que es un proceso de menos a más. Y que en este sentido lo voy a relacionar mucho, sobre todo con el tema de la política, que es de menos a más. Por suerte tuvimos un golpe muy, muy duro, que perdimos por un punto en la última jugada en el clásico de rugby. Pero emprendimos un camino donde empezamos a tener victorias. Y en esto el otro día tuvimos una victoria muy, muy dura, el día domingo, ayer, contra la UCA de La Plata. Así que bueno, les quiero mandar un gran saludo a los chicos del CUNE, que ayer tuvieron una gran victoria y se han vuelto contentos a sus casas. Así que bueno, nada, Charo, ¿querés hacer una breve reflexión o para cerrar? No, solo cerrar y decir, bueno, vamos de menos a más, vamos, y también, no sé si tiene tiempo el chinito a buscarlo, pero me hizo acordar el tema de los abuelos, vamos a más. De los abuelos Vamos a Y me Más. parece que eso es eso es lo que tenemos que hacer y por donde tenemos que ir. Me parece que tenemos que reflexionar y también aprovechar estos momentos de reflexión para no entrar en la vorágine que también nos quieren de alguna manera imponer, ¿no? Yo me resisto un poco a eso, porque si no perdemos la capacidad de análisis crítico y de poder construir desde otro lugar. Así que bueno, Exactamente. me Exactamente. parece que es un día para reflexionar en todo sentido y un abrazo a la familia de Norita, presente ahora y siempre. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes y espero ya estar ahí en el piso. Gracias, Chino. Vamos a estar acá el lunes con Charo y seguramente con nuestra columnista y amiga personal Diana Olguín. Así que bueno, otro lunes que ha pasado, agradecerle al Chino Román acá en la operación, a Charo que nuevamente el lunes que viene esté con nosotros, mandarles un gran saludo a todos los que nos acompañaron y esperarlos el lunes que viene. Un abrazo grande.